nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? ¿Dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Muchísimas gracias, hermana, por la lectura, muy amable. Ahí está la lectura completa. Sin embargo, de toda esa lectura queremos centrarnos en la primera parte, y es cuando llevan a la presencia del Señor Jesús a la mujer adúltera. Pero entonces, quiero preguntarles algo. No sé si ustedes se han puesto a pensar un poco. Si encontraron a una mujer cometiendo adulterio, ¿sí? Eso quiere decir que estaba teniendo relaciones íntimas con un hombre diferente a su esposo. ¿Cómo pudo ser que encontraran a esta mujer cometiendo el adulterio y no encontraran el hombre con el que estaba cometiendo el adulterio? ¿Sí? Miremos qué dice, por favor, si fueran tan amables, Levítico 20:10. ¿Alguien me colabora con Levítico 20:10, si fueran tan amables, hermanos? Nuevamente, no se peleen, hermanos, no todos al tiempo. ¿Quién más quiere colaborar esta vez? ¿Cuál? ¿Cuál es? Levítico 20:10. 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por su lectura. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra, mis hermanos, cuando eso llegara a suceder? ¿Que tenía que morir la mujer únicamente? Mis hermanos, repito, cuando yo haga la pregunta, pueden alguno contestar y puede desactivar su micrófono y hablar para que le escuchemos. Entonces, pregunto, ¿qué decía la ley? Que si se llegaba a sorprender a un hombre cometiendo adulterio con otra mujer, la ley de que tenía que morir era para aplicársela únicamente a la mujer. No. No, a los Los dos. dos morían. No, los dos. A los dos adúlteros, no a uno de ellos. Pero resulta que aquí pasa algo muy particular, y es que encontraron una mujer cometiendo adulterio, pero con, no sé, con el hombre invisible o qué sé yo, con un, no sé, con un fantasma o quién sabe, pero no, hombre no figura por ninguna parte, a él no le llevaron ningún hombre. Entonces miremos exactamente, eso es lo que quiero que analicemos un poco. Entonces dice, ¿por qué no trajeron al hombre frente a Jesús también? Según lo que dice Levítico 20:10, los dos tenían que ser castigados, tanto el hombre como la mujer, porque los dos habían sido sorprendidos en adulterio. Entonces miren algo muy interesante que tiene que ver con lo que les estoy diciendo, que a veces los dogmas se vuelven, digamos, si son equivocados, si están en contra de la palabra, tergiversan y dañan el sentido correcto de la palabra. La tradición rabínica decía que la culpa del adulterio la tenía la mujer. Por ello la mujer debía morir, mientras que el hombre no, ¿sí? Este método dogmático, ¿sí?, terminaba deformando lo que realmente decía la Escritura, ¿sí? Para ellos, para los judíos en ese tiempo, a pesar de que sabían qué decía la Escritura, tenía más fuerza sobre ellos leer la Escritura a la luz de sus propios dogmas, ¿sí? Y en sus propios dogmas la mujer era la culpable y el hombre no, y por lo tanto, pues lo que decía la palabra de que los dos eran culpables, pues no, aquí no importa eso, esa es solamente la mujer. Y entonces tergiversaban de cierta forma lo que decía la palabra, porque la palabra era muy clara al decir que ambos eran culpables. Entonces son ejemplos, digamos,
donde podemos evidenciar que si el dogma que ese grupo en particular, digamos que tiene fundamentado, es un dogma que va en contravía de lo que se está entendiendo en la palabra, pues tratan de entender la palabra a su amaño, a la medida de lo que esos dogmas, digamos que previamente dicen, y no como debe ser lo que de verdad dice la Escritura. Entonces, allí podemos ver otro ejemplo bíblico en el que se dan situaciones como un poco particulares. ¿Hay algún comentario que algún hermano quiera hacer hasta aquí? Posiblemente, hermano, hasta con el que cometió adulterio estaba entre los que iban a tirar la piedra. Es muy posible. ¿Por qué no? Posiblemente, podría ser. Sino que los hombres como que tenían más, había como que ese cierto machismo de que pues la mujer no tenía algún valor y entonces no tenía como esa fuerza la mujer para defenderse. Entonces, para ella era más fácil matar solo a la mujer que los hombres siguieran su camino y ya, tapar eso ahí, pues había como, sí, cierto engaño y desobediencia en la palabra. Muchas gracias, mi hermano. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario, mis hermanos? ¿Ninguno? ¿No? La hermana Yerly. Bueno, no, listo. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces sigamos, hermanos. Entonces, vamos ahorita, por favor, a Mateo 26, del 26 al 28. Entonces, ahí ya nos puede colaborar, digamos, el hermano Efraín, que no ha leído. Mateo 26. Del 26 al 28, hermana. Mateo 26. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Ah, pero hasta el 28, ¿ya está hasta el 28? No. Capítulo 26. Sí, capítulo Sí. 26. Los versículos desde el 26 hasta el 28. 26 hasta el 28. Sí, correcto. Mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y le ofreció, diciéndoles, beban de ellas todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Ok, muchas gracias, mi hermano. Muy amable. Vamos, por favor, hermanos, ahora con Isaías 53. Bueno, entonces ese pasaje nos habla de, digamos, el momento pues en el que el Señor, digamos, que utiliza esa simbología de su cuerpo con el pan, de su sangre con el vino, ¿sí? Y pide que se haga eso, digamos, en conmemoración o en recuerdo, digamos que por siempre. Los católicos toman eso, ¿sí? Como algo completamente literal. Ellos lo llaman la transubstanciación. Y quiere decir para ellos que efectivamente, ¿sí? Ese vino que ellos bendicen en ese momento se convierte literalmente, ¿sí? En sangre, ¿sí? Y que ese pan se convierte literalmente en carne. Obviamente, pues esa es su apreciación. ¿Y ellos cómo toman eso? Ellos lo asumen porque eso es uno de los dogmas que ellos manejan. Se basan en este texto para poder, digamos que, sustentar ese dogma de la transubstanciación. Obviamente nosotros como cristianos, pero no católicos, sino pues bautistas, cristianos, digamos, evangélicos, protestantes, no tenemos, digamos, esa confusión. Nosotros entendemos que es un proceso completamente simbólico, ¿sí? Que se hace para seguir recordando por los siglos y por los siglos y por los siglos, ¿sí? Digamos que el paso maravilloso que hizo el Señor Jesús
de dar su sangre y dar su cuerpo por la salvación de todos nosotros. Así que nunca lo debemos olvidar, siempre lo debemos tener presente. En nuestra iglesia lo hacemos pues cada primer domingo del mes, pero básicamente este es un texto en el que se basan ellos para poder sustentar la transubstanciación. 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 Uy, esa palabra está como rara de decir. Transubstanciación, exactamente. Transubstanciación. Es la transformación de la sustancia. La sustancia vino, según ellos, se transforma en otra sustancia, sangre. Y la sustancia pan, según ellos, se transforma en otra sustancia, carne. La carne del Señor Jesús y la sangre del Señor Jesús. Bueno, muy bien. Vamos entonces, por favor, hermanos, a Isaías 53, si fueran tan amables. ¿Quién me colabora leyendo este? 53, ¿qué? Isaías 53, ese sí es como completo. No sé, miremos a ver si está muy largo. No, hermano. Está corto, tiene como 12 versículos, algo así. Está corto. Lo leo yo. Listo, hermana Yerly Canizales, adelante, todos la escuchamos. Dice, ¿quién ha creído? Ay, qué pena que no. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarle. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna. Sí hubo engaño en su boca, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en la expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
Hasta allí. Aló. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la estamos escuchando, hermana. Ok. Lo que pasa es que me silencié yo también para que todos pudiéramos escucharla de manera nítida. Le damos la bienvenida al pastor Alcalá. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos. Veo que está como sin audio. Lo veo con el video, pero no le veo audio. Conectar con audio. Ah, creo que ya lo está conectando. Vamos a ver si ya, para que nos dé un saludito. A ver. Parece ser que sí. No, parece que todavía no. Bueno, de pronto está intentándolo allí en este momentico el pastor. Ok, apenas se conecte, le damos un saludito. Bueno, entonces, ahí que acabamos de leer, mis hermanos, ¿qué dice ese texto en resumen? Ese texto, recuerde que estamos hablando del Antiguo Testamento, lo dijo el profeta Isaías, lo dijo muchísimos años antes de que el Señor Jesús naciera. Sin embargo, todo lo que está hablando es con respecto a qué, mis hermanos. Pues al sacrificio de Jesús. Al sacrificio que iba a hacer el Señor Jesús a entregar su vida, ¿sí? Para que todos nosotros pudiéramos tener salvación. Muy bien. Entonces, así es como ese texto, digamos que está claramente identificado. Sin embargo, si usted le muestra un texto de estos a una persona que tiene, digamos que una percepción distinta porque tiene unos dogmas diferentes, como por ejemplo las personas judías, ¿sí? Que creen en el judaísmo, entonces esas personas no van a decir de que ese texto está hablando acerca de el sacrificio del Señor Jesús para que la humanidad se salvara, sino que ellos van a decir otra cosa. Ellos van a decir algo como esto que les estoy mostrando allí, ¿sí? Van a decir, sí, entre los judíos es común entender el capítulo 53 de Isaías como refiriéndose a la nación de Israel, ¿sí? Y no al Mesías, ¿sí? Lo entienden así porque sus rabinos le han dado esa interpretación a través de los años, ¿sí? De alguna manera se ha tenido, digamos que en esta cultura de los judíos, al Señor Jesús, sí como una persona, digamos, importante, como un profeta, pero no como el Hijo de Dios como tal, ¿sí? Como el Mesías, como el Salvador, el que su sacrificio, a través de su sacrificio, todos nosotros pudimos volver otra vez a tener la posibilidad de ser salvos como tal. Entonces ellos lo leen y ellos lo interpretan de otra manera. ¿Por qué le dan ese cambio de la interpretación? Precisamente por lo que estamos estudiando, el método dogmático. Si la lectura de un texto se hace con unos, digamos, con unos dogmas previos, ¿sí? Muy particulares de un grupo específico, pues esa interpretación va a ser una interpretación sesgada por esos dogmas como tal, ¿sí? Y todo lo que se va a hacer es tratar de cuadrar las cosas para que sean, o para que no se contradigan para con esos dogmas. ¿El pastor Alcalá ya pudo conectarse con sonido? El pastor Alcalá. ¿Cómo, mi hermano? Qué pena, es que se me apagó el celular. Ah, ok, hermano, muchas gracias. Regresando, ok, está bien. El pastor Alcalá lo veo con video, pero no tiene activo el micrófono, pastor. De pronto, mira a ver si puede activar el micrófono, pastor, para que pueda hablar y también lo escuchemos. De pronto alguna opción que le diga aceptar audio, pastor, puede ser la que requiera activar. Bueno, listo. Ok, mientras el pastor ahí logra activarla.
Sigamos. Entonces, volvamos otra vez acá. Miremos esta nueva frase, mis hermanos, este otro ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo es, obviamente, como los que estamos dando, un ejemplo del mal uso del método dogmático. Hubo un personaje en la historia, estamos hablando de 1567, que se llamaba Matías Flacius. ¿Sí? Él hizo un libro que se llamó La llave de las escrituras. ¿Sí? De hecho, ese nombre me pareció muy interesante porque el libro nuestro, ¿sí? De hecho, el que tienen ustedes allí, que tienen la fotocopia, es este libro. Y si ustedes observan acá abajo, hay una serie de llaves. ¿Sí, sí lo ven? Hay una serie de llaves. Esta es la carátula. Entonces se llama Claves de Interpretación Bíblica. Es el que estamos estudiando. Este es un libro interesante. Bueno, me ha gustado. Y justamente el libro que escribió este señor Matías Flacius tenía algo muy, muy interesante, y es que son las llaves de la escritura. Lo escribió en 1567. ¿Sí? Entonces, él dice en ese libro, todo cuanto se dice respecto a la escritura debe estar de acuerdo con lo que el catecismo declara y con lo que se enseña en los artículos de fe. Así que otra vez vemos que se hace énfasis en este método en que todo lo que lean, mucho cuidado, tiene que estar en línea con los dogmas que nosotros hemos enseñado, con las cosas que hemos dicho, y si no está de acuerdo con eso, ojo, eso está mal. Así es como se maneja el método dogmático, y no como debe ser. Como debe ser es que usted lee la escritura y usted debe preocuparse por recibir el genuino mensaje que dice la escritura de lo que el Señor le está diciendo y entenderlo de esa manera, no bajo nuestros preceptos previos o con nuestros, digamos que, ¿cómo llamarlo? Digamos que no bajo nuestras propias maneras de pensar previas, por decirlo así. Entonces, aquí yo hago una pregunta interesante y quiero que entre todos la contestemos para terminar ya como con esta parte, y es, ¿qué se puede notar en esta frase, hermanos? En esta frase que acabamos de leer. Todo cuanto se dice respecto a la escritura debe estar de acuerdo con lo que el catecismo declara y con lo que enseñan los artículos de fe. ¿Qué opinarían ustedes con respecto a eso? ¿Qué les dice esa frase? ¿O qué pueden notar en esa frase? Ya, aquí. Esa frase nos dice que todo está basado en el instructivo católico, en la tradición católica. ¿Correcto? Todo lo que nosotros queramos entender debe ser de acuerdo a las instrucciones previas que ellos han dado. Así de sencillo. Está muy bien. Muchas gracias, hermana. Basado en eso, entonces hemos sacado acá al final, ya para terminar este método, los errores que tiene este método. Entonces vamos a hablar de varios de ellos. Primero, se deja llevar por los principios confesionales de una denominación. Entonces, todo lo que van a leer, todo lo que van a recibir, todo lo que van a estudiar, todo lo que van a analizar en cierto momento, todo lo que se está, digamos que estudiando, está sesgado, mis hermanos. Bueno, no sé si todos entienden la palabra sesgado. Sesgado quiere decir que no está centrado. Quiere decir que está o recargado hacia un lado o recargado hacia el otro lado, pero no centrado, no equilibrado. Eso quiere decir la palabra sesgado. Entonces, se deja llevar por los principios confesionales de una denominación. Entonces, si una denominación tiene un principio confesional, pues todo lo que leen en la palabra tiene que ser de acuerdo o lo tratan de acomodar para que quede de acuerdo con ese principio confesional que esa denominación maneje. Eso es algo natural que tiene este tipo de método, el método dogmático. Otro, la exégesis se convierte en servidora de lo dogmático y al imponerle sus particulares esquemas doctrinales. Entonces, esta parte de la exégesis, de hecho, qué bueno que está el pastor Alcalá ahí conectado. Él, en una de las clases que ya les dio a mis hermanos, hizo una diferencia muy importante, ¿sí? En dos conceptos relevantes. Uno que se llama exégesis y el otro que se llama eisegesis. ¿Alguien recuerda qué diferencia tienen esos dos significados de esos dos conceptos, mis hermanos? Eso es una clase que el pastor Alcalá les dictó.
¿No? ¿No recuerdan, hermanos? Exégesis. Sí, la diferencia entre exégesis y eisegesis. Esa fue lo que enseñó el pastor Alcalá. ¿No? Uy, hermano, los cogí con los calzones abajo. ¿No se acuerdan? Bueno, No me acuerdo. ¿no se acuerda? Uy, ¿cómo así? Pastor Alcalá, no mire, no mire, no vaya a mirar, qué pena, no vaya a mirar. No, 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 ¿cómo así, mis hermanos? Eso quiere decir que no han estudiado mucho, que digamos. Bueno, yo les voy a mostrar Devuélvalos a todos a la clase 1. hay que devolverlos. Oiga, ya habló el hermano Casamachín, muy bien. Entonces, Van a probar. vamos a hacer lo siguiente, mis hermanos. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a colocar un videito, pues no había necesidad de ponerlo, pero pues ya que veo que no lo están recordando, voy a colocarles un videito muy sencillo, justamente de eso que el pastor Alcalá les enseñó el día que él les dio la clase. Entonces voy a compartirles ese videito, no dura sino como 5 minutos. Me parece muy interesante. Regálenme un instante, ya mismo se los comparto para que todos tengan acceso a él. Listo. Esto, vuelvo a repetirlo, lo estoy poniendo porque los cogí con los calzones abajo. O sea, ya se los enseñó el pastor Alcalá, pero no lo recuerdan. Entonces, pues, mala cosa. Vamos a recordarlo, vamos a recordarlo. Por favor, me dicen si todos escuchan, si tiene buen audio y lo logran identificar. Muy poquito. ¿Se oye? No. Voy a volverla a poner a ver si de pronto se escucha mejor. Ahí va. Entonces, Miguel, si existe una ciencia para la interpretación de la Biblia, se ¿Se oye? entendería que hay un consenso en cuanto a la interpretación de los pasajes bíblicos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Tenemos enseñanzas que están siendo predicadas diametralmente. ¿Mis hermanos están escuchando? Hay veces escucha alto y veces escucha poquito. Pero el video, lo que pasa es que me tocó que, pues, digamos que pararlo. Pero sí están escuchando el video, porque si pongo todo el video y nadie oye nada, pues ¿para qué lo pongo? No, se oye, pero hay veces se pausa. Se baja el volumen. Bueno, voy a hacer una cosa. Lo voy a poner 20 segundos y lo paro. Y me dicen si escuchan bien. Si escuchan bien, lo dejo todo. Si no, pues no tiene sentido. ¿Listo? Voy a ponerlo 20 segundos. Por favor, todos escúchenlo a ver. Entonces, Miguel, si existe una ciencia para la interpretación de la Biblia, se entendería que hay un consenso en cuanto a la interpretación de los pasajes bíblicos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Tenemos enseñanzas que están siendo predicadas diametralmente opuestas una de otras. Estamos hablando de que desde el púlpito... ¿Lo escucharon, hermanos, hasta ahí? Sí. Sí, sí, ¿Están entendiendo lo que se habla en el video? sí. Ah, bueno, listo. Entonces voy a continuarlo para que lo sigan escuchando todo. Es muy rápido, no dura sino 4 minutos. ¿Listo? Ahí va. ¿El pastor Alcalá ya logró arreglar el problema del audio? No, parece que no todavía. Bueno, entonces ahí se los coloco para que continúen, hermanos. Una de otras. Estamos hablando de que desde el púlpito hay personas que están diciendo una cosa y otras que están diciendo otra totalmente opuesta. Entonces, el ejemplo de esto podemos mencionar aquí el Evangelio de la Prosperidad, donde él enseña que todo cristiano tiene que ser rico y que si no lo está haciendo, si no está siendo prosperado es porque hay pecado en su vida, que si es pobre está bajo maldición, bajo juicio de Dios, etcétera. Bueno, Patricia, tenemos que recordar lo que ya dijimos en el programa anterior, que Pedro nos había dicho en la misma palabra. Ninguna escritura es de interpretación personal. Sin ninguna escritura de interpretación personal, yo necesito hacer uso entonces de los principios que nos permitan analizar la escritura de una forma objetiva, que sea válida y signifique básicamente lo mismo para todo el mundo. Desafortunadamente, mucha gente que está detrás del púlpito, si está en la televisión, nunca ha hecho uso de principios de hermenéutica para hacer una buena interpretación porque no han sido entrenados ni siquiera
para esa interpretación, y ahí es donde comienzan los problemas. Y necesitamos recordar entonces que cuando yo no tengo un buen ejercicio hermenéutico de la palabra, yo voy a manejar esa palabra a la ligera. Tenemos que recordar las palabras de Pablo a Timoteo en su segundo libro, en 2:15. Pablo estaba altamente preocupado por la forma en que Timoteo iba a manejar la palabra, y oye lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La expresión ahí con precisión es ortotomeo, y eso significa cortar derecho, que no haya ninguna desviación. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo los principios de interpretación de la hermenéutica? Aquí está en verdad la palabra como Ortomeo, cortar derecho. ortotomeo, cortar derecho. ¿Cómo lo voy a hacer si no sé cuáles son esos principios, reglas y normas? Y mucha gente ni siquiera las conoce. Y muchos se preguntan, ¿qué se requiere para que un predicador permanezca apegado a lo que es la enseñanza, conforme a lo que Dios quiere que se predique, conforme a la enseñanza bíblica real y original? Bueno, aparte de vivir su vida, ¿verdad?, de santidad, caminando con Dios, él necesita hacer aplicación del principio de hermenéutica, principio de interpretación bíblica y sus normas, conocerla y aplicarla. Necesita, en segundo lugar, hacer lo que llamamos la exégesis del texto. Y eso Estamos hablando, vamos a ir definiendo un poco estos principios. Decía principios de hermenéutica, y ya definíamos eso como la ciencia que te enseña a interpretar la Biblia. Exacto, que te da las normas y las reglas para interpretar correctamente la Biblia. Luego tú tienes la exégesis del texto, que es extraer del texto el significado original, lo que Dios quiso decir en su momento. Déjame ilustrarte esto, ¿verdad? Un momento, aquí tú tienes la diferencia, ¿verdad? La exégesis, y ahorita vamos a hablar de lo que es la eisegesis, pero cuando tú haces la exégesis del texto, tú tienes que sacar del texto exactamente lo que se quiso decir en el momento. Una buena ilustración, la parábola del sembrador. Cristo habla de que un sembrador salió a sembrar una semilla cayó sobre tierra fértil, una semilla cayó sobre terreno rocoso, una semilla cayó al lado del camino. Y más adelante tú te encuentras en Lucas 8, a partir del versículo 12, que Cristo comienza a interpretar lo que él quiso decir con eso. Él dice que el campo sobre el cual fue a sembrar era el mundo, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces comienza a decirte que los diferentes terrenos representan diferentes tipos de personas y su reacción a la predicación de la palabra. Pero eso te lo dice la misma Biblia. Eso te lo dice la misma Biblia. Yo no puedo usar ese texto u otro similar para decir otra cosa. Y tú tienes predicadores del Evangelio de la Prosperidad que usan ese texto, y el texto de Gálatas 6:7, que dice que lo que tú siembras, eso segará. Y te dice que si tú siembras dinero, Dios te devolverá a bendiciones económicas también. Eso es introducir lo que tú quieres que el texto diga al texto, y a eso es que llamamos eisegesis. Cuando tú manipulas ya, cuando tú le pones un significado que no es el original. Exacto, y tú haces entonces que el texto diga lo que tú quieres que diga, y no lo que el texto original. Esa frase está clave porque es extraer el significado original del texto, y la otra, eisegesis, es manipular el texto para que diga lo que convenga, o sea, lo que la persona... No va a quitar, hermano, yo lo escribo, por favor. No lo quite todavía, yo lo escribo. Repito, esto ya se los había dado el pastor Alcalá, ¿no? Sí, ya me acordé, pero ¿cómo voy a escribirle esto? Estamos repitiéndolo básicamente, porque el pastor Alcalá ya se los había enseñado. ¿Y si han logrado escuchar con buen audio todo el video? Sí. Ah, bueno. Ambas palabras tienen tilde en la segunda E. Repito, ambas palabras tienen tilde en la segunda E. Sí. Es manipular el texto.
realmente dijo en su inicio. Entonces, Miguel, si existe... Bueno, ella se estaba repitiendo. Ese es el video. Sí, ¿qué les pareció el video? No, excelente. Muy bueno, claro. Claro, bueno. sí. Bueno, mis hermanos, entonces voy a compartirles otra vez la presentación para ya terminar. Aquí está otra vez la presentación para ya terminar. Y ya Yo recordando... quiero hacer una pregunta. Sí, adelante, mi hermana Yerly. Entonces, de acuerdo a la definición del término exégesis, también puedo entender que es de acuerdo a lo que, la interpretación de acuerdo a lo que diga el texto y también del contexto, o sea, de las costumbres de esa época, Sí. de lo que pasaba en esa época. De hecho, es como la unión de varias cosas, mi hermana, porque nosotros hemos, digamos, o sea, nosotros estamos haciendo hoy en día un estudio sobre hermenéutica, ¿sí? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica son como todas las reglas, ¿sí? Todas las, digamos, las herramientas que nos permite entrar a estudiar un texto. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es aplicar todas esas herramientas al texto. Cuando aplicamos esas herramientas al texto también es muy bueno. No siempre pues vamos a tener ese, digamos que esa herramienta, pero es muy bueno si el que está haciendo ese análisis también conoce los idiomas originales, el griego bíblico, el hebreo bíblico. Es muy bueno, si lo logra hacer sería excelente. Sin embargo, pues si no lo tiene, pues hay herramientas pues computacionales y demás que nos ayudan a suplir un poco, digamos, el no dominar los idiomas bíblicos que están, con los que fueron escritos pues todos los textos de la palabra. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos uno, que la hermenéutica son como las reglas, las pautas, las herramientas. Imagínense como tener un conjunto de herramientas para enfrentarse a hacer una labor. Eso es lo que nos brinda la hermenéutica, todo ese conjunto de herramientas. Y en ese conjunto de herramientas está tener en cuenta el contexto bíblico, tener en cuenta las costumbres de la época, tener en cuenta los dichos del idioma, ¿sí? Las maneras como en el idioma se expresaban ciertas cosas, tener en cuenta, digamos que la historia de ellos fácilmente, si a nosotros, por ejemplo, dentro de 6 meses nos hacen un chiste y nos hablan del coronavirus, pues todo el mundo se va a reír y lo va a entender porque en nuestro contexto todos tenemos clarito que es el coronavirus, porque el coronavirus va a estar en nuestras mentes fresquito. Acabo de pasar hace 6 meses y todos lo tenemos claro. Pero si usted habla un chiste del coronavirus, pero no lo habla hoy, sino que lo habla dentro de, no sé, 800 años, pues la gente no va a entender y es tan raro, ese tipo está hablando cosas raras, uno se entiende. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque para el momento histórico no aplicaba, digamos. Entonces, todo ese tipo de herramientas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Digamos que las enumera y brinda la forma de trabajar con ellas, la hermenéutica. Después, con todas esas herramientas se va a hacer el ejercicio práctico y allí se hace un proceso de exégesis. Y es con todas esas herramientas, aplicándolas correctamente, entonces vamos a sacar un resultado importante. ¿Y cuál es el resultado importante? Extraer lo que verdaderamente dice el texto. Esa es la finalidad que se quiere. Extraer lo que verdaderamente dice el texto. Eso es lo que se quiere hacer. ¿Sí? Esa es la exégesis. La eisegesis, como lo explicó ahorita el pastor que le colocamos en el video, es algo muy distinto y es, sí, se hace como un proceso supuestamente de estudio de un texto, pero lo que se quiere es hacer decir al texto lo que usted quiere, no recibir limpiamente el mensaje del texto. ¿Sí? Entonces es básicamente como el comentario. Allí veo el hermano Casamachín, creo que está como con otro celular, entonces tiene la mano, quiere hacernos un comentario. Adelante, hermano. Entonces yo activo mi micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos claro y fuerte todo, mi hermano. Ok, es que estoy haciendo un pequeño tutorial conectándome a través del celular para enviárselo a los hermanos que no han podido. Entonces era solo para probar esto. ¿Listo? Gracias. Bueno, muchas gracias, mi hermano, muy amable. Bueno, Dios me lo bendiga. Chao. Ok, gracias. Entonces,
Bueno, entonces Yo allí... puedo apagar el micrófono para que ellos no me escuchen. Miren, yo lo... Sí, ahí ya apagó el micrófono el hermano. Aquí no lo escuchamos y también ya desactivó el video también. Ah, no, el video sigue activo. El video sigue activo. Bueno, entonces, no sé mi hermana Yerly Canizales si allí más o menos queda claro, porque esas son Sí. como palabras muy cercanas y de hecho no se puede hacer lo uno sin lo otro. Sí, la hermenéutica, Ya. la exégesis y la otra palabra que es la eisegesis, que esa sí hay que evitarla por completo, que eso es lo que lastimosamente en nuestros días, y bueno, siempre ha pasado, que muchos predicadores predican lo que les conviene y lo que quieren hacer entender. Casi que adaptan un texto para que digan lo que ellos quieren que diga. Eso es eisegesis. Entonces, pues no es la idea con un estudio serio de la palabra. Ya me Porque quedó también, claro, hermano. Muchas gracias. Ok, hermanita, con el mayor de los gustos. hermano, Adelante, mi hermano, te escucho. también pienso que de pronto con lo de la eisegesis, también tratando como de justificar el error de su pecado, ¿no? Sí, de hecho, en muchos casos será esa la razón, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, hoy en día se escuchan constantemente muchas prédicas, no, pues, traídas de los cabellos. Yo quisiera, en medio de todo este, de hecho voy a hacerlo, en medio de todo este curso, traer unos videos corticos, unos videos de pocos minutos, ¿sí? Donde veamos ejemplos contundentes de cómo se usa inapropiadamente la interpretación bíblica para enseñar cosas, pues que, no, Dios mío, cosas que pues, están completamente fuera del mensaje bíblico original. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer un proceso juicioso de estudio de la palabra, pues vamos a estar, digamos que, muy alineados con lo que en verdad el Señor Jesús quiere que hagamos y con lo que en verdad el Señor Jesús nos quiere enseñar. Y esa es la idea, que recibamos su mensaje lo más cercano a como Él, pues, lo planteó. Listo, entonces, volviendo otra vez acá, mis hermanos, a la presentación que todos la tienen activo, dice, la exégesis se convierte en una servidora de lo dogmático. Oiga esa frase. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en vez de ser la exégesis un proceso idóneo en el que extrae el verdadero significado del texto, no, resulta que no. Resulta que se vuelve una servidora, un esclavo de los dogmas que alguien planteó. Entonces, lo que hace la exégesis ya bajo el método dogmático es que da como resultado manipulaciones, adaptaciones del texto para que digan lo que esté de acuerdo con esos dogmas que ya están previamente planteados por una ideología religiosa. Bueno, religiosa si es que estamos hablando pues de la Biblia y esto, pero pues, puede ser de cualquier otro tema. ¿Qué otra cosa del método? Así como el ejemplo de ahora rato. ¿Cuál de todos, mi hermana? El ejemplo del catecismo. Por ejemplo, es correcto. Si nosotros vamos a leer algo de la palabra y está en contra de lo que dice el catecismo, eso está mal o eso es por otro lado. No, que Dios mío. Eso está traído de los cabellos. Pero bueno, eso es lo que hace el método dogmático. Vamos a ver entonces otra característica. O como por ejemplo, hermano, que digamos, el catolicismo se basa mucho en que la salvación le añade muchas obras y no le ponen la importancia de lo que verdaderamente es la fe y la gracia del Señor, o sea, lo que es por gracia y no por obras. Es correcto, mi se hermano. en hacer obras, en las obras. Es correcto, mi hermano. Eso, lo digo porque yo un tuve una pequeña experiencia hace mucho tiempo con un sacerdote católico, entonces él se me basó mucho en las obras. Y entonces, pues bueno, yo le tenía, pues ya tenía claro el concepto de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe y que no, que las obras son el fruto de la fe, ¿no? El fruto de la fe, no. Pero imagínese, hermano, está muy bueno el comentario que usted está haciendo, mi hermano John Wilder, para que lo analicemos. Y mire algo muy particular. Esa persona con la que usted conversó, ese sacerdote católico, conoce que la palabra dice que la salvación es, que la salvación es por gracia, ¿sí? Eso lo conoce él. Es por gracia y no por obras. Eso lo sabe él.
y sabe que eso lo dice la Biblia. Sin embargo, los dogmas católicos, ¿sí?, dicen algo muy diferente. Dicen pues que hay que basarse en las obras. Entonces, cuando él va a leer la Biblia y va a leer ese texto, ¿él a qué le da peso? Pues a los dogmas de él y no a lo que la Biblia dice. Entonces él trata de darle una interpretación como sea a eso que dice la Biblia para cambiar el sentido de lo que dice la Biblia y que vaya... Uy, faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Oiga, pues salieron allá a darnos las 6 de la tarde. Entonces, este señor, por ejemplo, no le interesa lo que diga la Biblia, sino que le interesa es cuadrar las cosas que diga la Biblia para que vayan en la misma dirección de sus dogmas. Entonces, ahí está clarito, hermano. Muchas gracias por ese ejemplo. Ese es un ejemplo concreto de la vida cotidiana que precisamente está de acuerdo con lo que estamos hablando del método dogmático. Mi hermano, ¿listo? Mire lo que dice el siguiente. Voy a silenciarlos por cuestión del ruido, pero por favor, el que vaya a hablar, desbloquea la silenciada y inmediatamente pues lo activa, por favor, para que todos podamos escucharlos. Bueno, entonces, mire lo que dice el siguiente. Se hacen interpretaciones artificiosas para evitar la contradicción con los postulados del sistema. Entonces, ahí es donde yo les digo, ellos prefieren cambiar, inventarse algo loco para que digan, no, es que ahí no quiere decir eso, es que ahí no se tuvo en cuenta tal cosa, es que hay que cambiar el sentido en esto otra cosa, para que diga lo que él necesita que diga, con tal de que no vaya a ir en contra de lo que previamente ellos ya tienen como dogmas o como preceptos previos, los postulados que ellos tengan. Entonces resulta haciendo una interpretación artificiosa. Artificiosa es donde toca que añadirle cosas locas con tal de que diga lo que yo quiero. Utiliza pasajes bíblicos en apoyo de una doctrina, dándoles un significado que no tienen. Esto sí que pasa todo el tiempo. Uno lee textos bíblicos que algunos predicadores mencionan y cuando van a dar la explicación, no, Dios mío. Eso es una cosa absurda, una cosa que no tiene nada que ver con lo que en verdad dice el texto. ¿Listo? Quita la autoridad a la palabra infalible de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque pues ya lo que diga la palabra no es lo importante. Lo que diga la palabra ya pasa a un segundo plano. Ahora lo importante es que hay que adaptar lo que diga la palabra para que vaya en dirección de sus dogmas o de los dogmas de ese grupo en particular. Entonces ya no, ya lo que diga la palabra no interesa. Entonces le quita la autoridad a la palabra infalible de Dios. La tradición y el magisterio es lo que se enseña, ¿sí? Entonces la tradición y las enseñanzas previas, digámoslo así, pueden cambiar arbitrariamente el significado de la hermenéutica de la Biblia, y eso no tiene por qué ser así. Uno tiene que entender la palabra conforme a lo que en verdad la palabra quiere decir, y no más. Independientemente si yo estoy de acuerdo, si pienso que sí o pienso que no. Es muy fácil y común que este método genere errores doctrinales que contradicen la palabra de Dios. Casi que todo el tiempo pasa. ¿Listo? Entonces, bueno, mis hermanos, esto ha sido la clase del día de hoy. Nos falta una que es importantísima, porque es el método correcto, el método gramático histórico. Quiero escuchar a los hermanos de pronto para que me den su apreciación sobre qué opinaron sobre la clase de hoy. Hoy es la primera clase virtual que tenemos. Y también sobre el tema, qué les pareció, sus comentarios. Quisiera escucharlos, me parece muy importante que me los puedan presentar y que los pueda tener. Adelante, los escucho. Ya. Excelente, a mí me gustó mucho porque aparte de que aprendí lo propio sobre lo que venimos estudiando de la hermenéutica, también aprendí a conectarme por la aplicación de Zoom. Muy chévere. Eso está muy bien, sí. De hecho, es un nuevo aprendizaje casi que para todos. Sí, sí. Excelente, hermano Luis Fernando. Con mucho gusto, hermana. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué dice el hermano Efraín? Que está por ahí al ladito. Bueno, Luis Fernando y a todos ustedes, para mí también es la primera vez que hago este método, esta aplicación, y como yo estoy más acostumbrado a copiar en salón,
Hoy no pude copiar por estar pendiente de usted, ¿sí? De lo que hablas. Entonces, pero no en el salón, copia. Bueno, para la próxima puede copiar, hermano, no es sino que coloque allí fijo. Por esta aplicación es la primera vez que lo hago, entonces ya para la próxima. Ok. Cada uno puede grabar la clase y eso es algo que pues nos puede ser de utilidad. También la puedo grabar yo y la idea es que pues hoy ustedes me van a disculpar, pues no fue intencional, pero la empecé a grabar tarde. O sea, quedó como media clase nomás. O sea que me disculpan, no era la intención era grabarla desde el principio, pero bueno, así pasó. Entonces, ahorita que termine, yo voy a descargarla y hablo con el hermano Casamachín para que él la pueda montar en los medios que tiene la iglesia. Yo creo que sería montarla en YouTube y de pronto también, no sé si la monten en el Facebook de la iglesia, de tal manera que todos puedan tener acceso a ver la clase grabada. La clase grabada van a escuchar todo lo que dijimos, los comentarios, las imágenes de todos nosotros, lo que se fue mostrando en las pantallas. Entonces usted puede volver a ver la clase si gusta, no hay ningún problema. Solo que, vuelvo y les digo, esta quedó incompleta. Esta quedó como media clase nomás. Ahí me disculpan, espero que en la otra sí no se me pase. Me ayudan, por favor, a acordarme para que no se me vaya a pasar y la pueda grabar también desde el principio, que quede completa. Bueno, pero quiero preguntarles dos cosas concretas. La primera, ¿qué les pareció hacer la clase por este método? O sea, con esta nueva alternativa tecnológica que estamos utilizando. ¿Qué les pareció por este método hacer la clase? Esa es la primera pregunta. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Pues para hacer la primera vez, yo creo que nos fue súper bien. Muy bien. Yo pienso que la asistencia también fue bastante. El audio estuvo muy bueno. Se pudieron ver las diapositivas. Se pudo, o sea, la explicación estuvo bien. Yo pienso que para hacer la primera vez por este medio, yo pienso que fue excelente. Estuvo muy bueno. O sea que este método lo podemos seguir usando mientras tengamos la cuarentena, sin ningún inconveniente. De acuerdo, de acuerdo. Y colaborarle a los que no saben para... Sí, claro. Sí. Colabórenme con eso, hermanos, por favor, que cada unito de ustedes se encargue de dos. Eso ya es una gran ganancia para ver si todos pueden conectarse y poder participar, porque pues el grupo es más grande, ¿no? El grupo no somos solamente los que nos conectamos hoy. Y no, pues estuvo bueno. Sí, me pareció que fue muy bueno. Pasé la primera vez y ¿Lo vamos bueno. a seguir haciendo cada 8 días? Sí. Sí, la idea es que lo vamos a hacer todos los domingos antes del culto, o sea, como en el horario normal. Lo que sí es que les había dicho en la mañana que si nos podíamos ver más temprano, ¿sí? Tipo, yo les pedí que si podíamos vernos tipo 8:30, pues ya no tocaba que madrugar y alistarse, irse pues para la iglesia y toda la cosa. Entonces, vernos tipo 8:30, no sé, ¿todos están de acuerdo? ¿Les parece bien? Sí. Ok, Sí. cosa de que terminemos la clase y ahí ya seguimos todos enchufados pues para ver ahorita el culto, ¿sí? Para ver Exactamente, y así no tenemos que ocupar la tarde del domingo para que usted pues haga otras cosas, coma helado ahí, se ve una película con su familia, bueno, no sé. Aunque la verdad esto se vuelve como una película, ¿no? Donde aprende uno también. Sí, de acuerdo. Estuvo muy interesante la clase, hermano. Incluso pues es importante ver esas clases primero antes de ver el método correcto, porque nos enseña a que podamos entender cómo tuercen las escrituras y verdaderamente qué es lo correcto. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué nos dice la hermana Marta? Tiene que activar primero el audio, hermana. Samuel. Eso, ¿Ya? Sí, señora, ya. Para hacer la primera vez me pareció excelente y esa clase en particular me gustó bastante porque me dio las herramientas de cómo hablarle a mi mamá, hablarle a una tía mía, porque ellos son adventistas del séptimo día y mi abuelita era adventista del séptimo día. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día ha creado muchos dogmas sobre el sábado,
sobre el no comer cerdo, el no comer lácteos. Hoy en día está con demasiadas cosas. Entonces me aclaró y de verdad le venía pidiendo a Dios, porque cada que voy a hablar con mi mamá de la palabra que le voy a enseñar, siempre mi mamá me dice, no, ustedes están mal porque ustedes no guardan el sábado y eso. Entonces ahí ya tengo las herramientas bíblicas, cómo hablarle de la manera correcta. Hermana, muchísimas gracias Pedirle por al su Señor comentario, que sea el muy que amable. me... No sé si de pronto algún Sí. hermano quiere hacer alguna otra acotación. Esa era la primera pregunta y parece que sí, ha tenido como buena acogida esta forma de hacer la clase, utilizando esta herramienta virtualmente. Y la otra pregunta que les tenía a mis hermanos es si tienen alguna sugerencia sobre algo que podamos, no sé, añadir, si fuera el caso, para mejorar en cuanto a la clase. Porque pues, si podemos hacer algo que mejore alguna cosa que podría ser susceptible de mejorar, pues también podríamos hacerlo. Entonces, es bueno escuchar, digamos, a los hermanos que están recibiendo la clase, porque es posible que alguno tenga algún comentario constructivo que nos permita mejorar en algo. ¿Sí? Entonces, no sé si Pues de a mí me pronto... parece bien lo de los videos que estaba hablando ahorita, Fernando. Ok. Los videos, sí. Por ejemplo, el video que colocamos donde este pastor explica exégesis versus eisegesis. No, eso me quedó muy claro. Ok. Eso, a mí también, a mí me parece que ese tipo de videos corticos, concretos, con una explicación bien, digamos que bien nítida, ayuda mucho a que todo quede claro. Ahora, este pastor es un pastor interesante, es un pastor bautista. ¿Sí? Yo siempre traeré material pues, de gente seria, ¿no? Aquí no traeremos cosas de cualquier persona loca, podría decir vainas raras por ahí. De hecho hay unos videos que sacó este mismo pastor bautista. Él es médico, adicional de que es pastor y pues de que tiene una maestría y ha estudiado pues mucho de la palabra y demás. Él también es doctor y él es especializado en infectología. Entonces él tiene unos videos que hablan específicamente sobre el coronavirus y explican pues de manera científica y en la historia cómo se han venido dando las pandemias y demás, y habla de esta y entonces le da mucha claridad a las personas sobre cómo tomarla. Por un lado, entender pues qué tan grave y demás es, y por otro lado, la importancia de cumplir a cabalidad todo lo que el gobierno nos está mandando pues con la cuarentena y con aislarnos, que es supremamente importante. Esa es la clave para detener esto. Bueno, ¿listo, mis hermanos? Profesor, profe, esta mañana tú dijiste de hacer la clase otro día a la semana, ¿se recuerda? Sí, podríamos pensar en hacerla, sino que como decidimos hacerla hoy mismo en la tarde, entonces pues por eso, pero no sé si de pronto los hermanos, yo no sé cómo va a ser esta semana, la verdad. Yo sé que hay cuarentena y tengo entendido que la idea es que también estemos en nuestras casas. No sé cómo va a ser exactamente porque las universidades, por ejemplo, los muchachos no están yendo a clase. En general se está haciendo el trabajo virtual. Yo espero que pues siga así, que los docentes tampoco tengamos que ir. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero no sé, nos ponemos quieren que la hagamos de pronto o que conversemos, nos pongamos de acuerdo, o sencillamente el domingo bien temprano, como estamos hablando, tipo 8:30 de la mañana, para hacer la siguiente parte. Con la siguiente parte ya acabaríamos esta temática, ¿no? Porque estamos en un capítulo que, ¿cómo se llama, mis hermanos? El método correcto. Método correcto. Método correcto. Histórico. El método correcto. Y ahorita ya vamos a ver el que sí es correcto. El que sí es correcto. Y ahí está la introducción. El gramático histórico. Ese es el que vamos a ver. Es el que nos falta. Pues bueno, a mí me parecería que si podemos dar parte de la clase entre semana, le podemos sacar más provecho, ¿no? Podría ser. Lo importante es que todos... Yo recuerdo que usted dijo que estas clases eran muy largas, pues para tener un buen entendimiento y una... Sí. Entonces, si aprovechamos bien el tiempo, podemos sacar un buen provecho a las clases. O sea, yo creo que sí. Podría ser muy interesante para que nos conectáramos bastantes, o sea, por lo menos casi todos los de la clase. Hoy estuvimos un buen número, pero qué bueno que pudiéramos conectarnos casi que todos, digamos el 90% de todo el grupo. No, y así aprovechamos y entre hermanos pues nos estamos viendo y podemos orar por muchos motivos, ¿no, hermano? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué opinan, mis hermanos? ¿Hacemos otra clase entre semana? ¿En esta semana?
Excelente. El miércoles. ¿Qué dice mi hermano Jorge y su familia? Yo creo que ya nosotros no tenemos inconveniente, pero yo pienso que también tenemos que pensar en las personas que no se han podido conectar, porque creería que ellos también se atrasarían. Entonces, también, o sea, sería bueno, como lo te dije esta mañana, si puede todos los días, mejor. Pero también tenemos que pensar en la gente que no se ha podido conectar, se atrasarían. Entonces también tendríamos que mirar eso. Como ubicarlos a ellos, hablar con ellos. Entonces, si el miércoles no tengo ningún problema. Quiero decirles que el miércoles el pastor transmite el culto, ¿no? Después de que no se cruce. Mi hermano, pero eso es por la noche. Sí, en la noche, por eso. Ok, mi hermano, adelante. Podría ser a las 8:30 el miércoles de la mañana, si se puede. ¿Qué hora? No, la mañana, pero no escuché la hora. ¿Qué ¿Qué hora? dice mi hermano 8:30 de la mañana. El miércoles. Si se puede. 8:30 de la mañana. Mi hermano Casamachín, adelante. Hermano Casamachín, adelante. ¿Lo estamos esperando? Mis hermanos, sí, eso les iba a decir, tengan en cuenta que el miércoles en la noche el pastor está transmitiendo en la hora del estudio bíblico. Tendrían que buscar otro horario y otro día. También, hermanos, hay que tener en cuenta que el hermano Luis Fernando está trabajando en casa así, ¿no? O sea que hay que tener como prioridad el tiempo del hermano Luis Fernando también, cómo él puede acomodarse, ¿listo? Porque yo sé que él lo hace de muy buen ánimo y con muy buena intención, pero sé que él también está tareado con su tarea de universidad. Pero bueno, eso lo cuadrarán con él. Acabo de mandarles un videito al WhatsApp. Ahí me lo he hecho para que vean cómo se puede conectar por el celular. Entonces, esperemos, a ver, de pronto tenemos más audiencia mediante a Dios después de que hagan los pasos que se les indicó por el celular. Vamos a ver. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente, mis hermanos. Entonces, acatando la sugerencia que nos hace el hermano Casamachín, pues no lo hagamos el miércoles, ya que el miércoles tenemos la reunión, pues, de la actividad que el pastor, pues, desde el culto, de la noche del pastor. Entonces, vamos a esperar de pronto a que los otros hermanos, digamos que tengan la posibilidad de conectarse, y vamos a hacerlo de esta manera. Este domingo que viene, o sea, vamos a hacerla este domingo que viene. Y con un buen número de asistencia, con una asistencia nutrida, entonces allí sí podemos cuadrar una clasecita entre semana, un día que nos pongamos de acuerdo todos, para asegurar la presencialidad de todos. Lo que pasa es que este curso, mis hermanos, es calificable, la asistencia es importante, hay que, digamos que no perderse las clases, es como la idea. Entonces sí me preocupa lo que también estaban diciendo ahorita, y es que otros hermanos se atrasen mucho. O sea, una cosa es que se atrasen al ritmo normal, o sea, hoy perdieron la clase los que no pudieron estar, pero de pronto el otro domingo ya sí están y bueno, ya se empatan otra vez, pero si avanzamos mucho, ya los dejamos muy atrás, tal vez a un buen grupo de hermanos. Entonces esa parte me preocupa. Me gustaría mucho que todos estuviéramos el domingo, una asistencia muy nutrida, que esté el grupo completo. Si están de más, pues bienvenidos los otros que se unan, pero por lo menos el grupo que está tomando la clase que esté completo. Y allí sí, que en el grupo tomemos la decisión de qué día lo hacemos y podemos hacer una sesión entre semana con mucho gusto. La cuadramos de tal manera que todos podamos, yo también. Y así estamos tranquilos porque estamos avanzando, pero nadie se nos está quedando atrasado. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, excelente. Sí, listo. Sí, está. Bueno. Luis, ¿qué horas? Prometemos con llamar a la señora Amanda y a don Jorge, que es la pareja, Y a doña Doris. y mi hija se encarga de doña Doris para ayudarlos a ver si se puede estar el domingo. De que bajen la aplicación y todo lo demás. Vamos. Entonces, para que a ver si ellos se pueden conectar el domingo. Muy bien, 8:30, ¿no? Quedamos en que a las 8:30. Sí, domingo a las 8:30. Ok. ¿Qué ibas a decir, mi hermano? Recuerden que el domingo también está haciendo
en el horario habitual. A las ¿Se viste 9 inicia el tema de escuela bíblica dominical que estoy grabando. Sí. Ya está todo. ¿De qué? ¿Sí? El Reyes. Ahí te hago una pregunta, mi hermano Casamachín, con respecto a eso que acabas de decir, y es lo siguiente. La escuela bíblica dominical que está presentando la iglesia, que es la que tú estás grabando, la que grabaste ayer, yo la vi anoche cuando la enviaste al grupo, esa escuela dominical, la idea es que se va a hacer, pregunto, esa es la pregunta que tengo, como tal cual se estaba haciendo presencial, o sea, los hermanos que van a todos los otros escuelas bíblicas dominical verían y nosotros los del grupo de estudio pues que estamos aquí veríamos la de nosotros, o también ellos tienen que ver la otra. Exacto, o sea que ustedes estarían en esta clase y haciendo aquí su grabo, porque es así, como cada domingo. Sí, como cada domingo. ¿Sí? Exacto, exacto. Listo, muy bien. Porque lo vamos a abrir, digamos que lo abrimos a que si de pronto alguien más la clase, entonces no nos serviría que estuvieran en el mismo, porque pues algunos quieren ver el estudio. Igual el que yo hago queda grabado. Ah, claro, claro. Lo De pueden hecho, tener también va a en quedar cualquier grabada, momento, ¿no? sino que si pueden tener un horario diferente que no se crucen, mejor todavía. Okay. Ah, bueno, Pero pues entonces puede conversamos. ser igual si en últimas no se puede, pues lo hacemos igual como se ha manejado en la escuela dominical. Pero ojalá puedan cuadrar un horario diferente para que todos tengan las opciones de, uy, voy a hacer primero el estudio y después voy a ver el de la escuela dominical y después sigue el culto. ¿Sí? Perfecto. Es chévere que vamos a hacer esto. Por lo menos a mí me gustó que hoy lo pudieron hacer en la tarde porque me pude conectar también. Estuvo muy bien. De hecho, mis hermanos... ustedes y ojalá todo salga. Ok, muchas gracias, mi hermano. Entonces, mi hermano, hagamos lo siguiente. El próximo domingo, esperando que tengamos una asistencia nutrida, conversamos este tema, que nos está diciendo el hermano Casamachín. A ver si podemos, para las siguientes sesiones, digamos que cuadrar un horario de tal manera que no se nos crucen la escuela dominical que el hermano está haciendo con este curso, con el ánimo que de pronto otras personas que no son del curso, pero quieran asistir, pues tengan la posibilidad de hacerlo porque no se les cruce con la escuela bíblica dominical. Pero entonces lo conversaríamos el próximo domingo, ¿listo? Cuando el grupo ya esté bien nutrido, porque hoy estuvo, pues, digamos que medianamente nutrido, le faltó siempre un buen grupo de hermanos. Bueno, otra cosa, Luis. Señor. Los videos van a quedar grabados, ¿no? Entonces, sí. ¿Eso cómo queda? ¿Tú puedes compartir un link para que puedan ver? Sí, yo voy a, apenas termine ahorita, lo descargo y lo voy a montar en un canal de YouTube, y en ese canal de YouTube ya pues uno tiene un link, y entonces la idea es que puedan accesarlo a través de ese link. Yo te pasaría ese link de tal manera que tú pues, no sé, lo difundas como quieras, o lo puedas meter inclusive en el propio... Una vez en la clase, comparte la diapositiva. ¿Cómo? Ya no te sale comparten el link directamente en la clase de hermenéutica. Susan lo puede hacer, y también comparte la presentación. Correcto, la presentación también la voy a compartir para que todos lo tengan completo, tengan el material completo. Exacto, así no hayan estado en la clase online, entonces pueden ver el video y seguir la clase. Es correcto. Es correcto. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Muchas gracias por la presencia de ustedes en este tiempo. La verdad, hoy nos fuimos larguitos, ya son las casi 6:30 y arrancamos a las 4. Así que pues, miren que sí se va a tiempo, ¿no? Hay preguntas, hay personas que quieren hacer comentarios, y esa es la idea. La idea es que esto no es a la carrera mal hecho, sino pues dar espacio para que todos los hermanos puedan compartir y quedemos a gusto todos. ¿Ok? Ya no siendo más, me despido. Dios los bendiga a todos. Nos Amén, que Dios los bendiga. Y quedamos pendientes. Bendiciones. Bendiciones para todos. El próximo domingo a las 8 de la mañana. Con el favor de Dios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chao. 8:30 o 8 de mañana. 8:30. 8. 8:30. 8:30. Bueno, sí, 8:30. Gracias. Que Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga.